¿Qué pensás que se puede hacer desde el Consejo para solucionar esta problemática que están viviendo los inquilinos? Bueno, es un problema también a nivel nacional, pero en Rosario, ¿qué pensás que se puede hacer desde el Consejo? Por supuesto que es un problema nacional, te diría que es un problema global que se vio mucho en los últimos años, y sobre todo de las grandes ciudades. Pero en Rosario tiene una particularidad, ¿no? Porque nuestra ciudad es una de las ciudades que más metros construyó cuadrados en Sudamérica en los últimos años, que incluso en la actualidad vivimos un nuevo boom inmobiliario, vemos cómo se construyen edificios en toda la zona del macrocentro y sin embargo la mitad de la población tiene problemas habitacionales. Hoy tenemos el doble de inquilinos que hace 20 años, hay cada vez menos propietarios de vivienda única y la vivienda cada vez se concentra más. Entonces, bueno, frente a eso es imprescindible la presencia del Estado con políticas públicas que generen las condiciones para el acceso a la vivienda. Y eso es responsabilidad, por supuesto, del Estado nacional, por supuesto del Estado provincial, pero también el Estado municipal tiene mucho por hacer, ¿no? Porque hay un discurso desde el municipio donde muchas áreas de políticas públicas se patea la pelota para la provincia o para la nación como si desde el municipio no se podría hacer nada. Bueno, nosotros creemos que se puede hacer mucho, hemos presentado proyectos en el Consejo en todos estos años de herramientas que se podrían generar y que ayudarían muchísimo a frenar la especulación, a proteger los derechos de los inquilinos y a generar relaciones más equilibradas en el mercado inmobiliario entre inquilinos, propietarios y el sector inmobiliario. ¿Qué es lo que pensás que ha generado esta escasez de viviendas para alquilar? Porque viste que hoy, estadísticamente, casi no hay propiedades para alquilar y las pocas que hay en alquiler están a precios inaccesibles. Creo que hay una fuerte especulación en torno a la vivienda, que pasa en todos lados, que se profundizó en nuestro país a partir de las bruscas devaluaciones del peso que empezaron en el año 2018, y como la vivienda en Argentina está dolarizada, que es uno de los pocos países de Sudamérica que tiene la vivienda en dólar, entonces, bueno, cuando hay devaluaciones, cuando se desvaloriza el precio, eso genera movimientos especulativos en el mercado inmobiliario y explica en buena parte el retiro de muchísimos inmuebles del mercado de alquiler y la falta de oferta y la dificultad de los inquilinos para encontrar un lugar donde alquilar. En paralelo, se siguen construyendo edificios y crece la cantidad de inmuebles y casas ociosas. Entonces, ese es el desequilibrio estructural que hay en el mercado y para eso tiene que estar el Estado. Vos me preguntabas, bueno, ¿qué se puede hacer desde Rosario? Nosotros hace ya varios años presentamos un proyecto para crear una tasa al inmueble ocioso. Esto existe en las grandes ciudades del mundo, y cuando me refiero a las grandes ciudades del mundo, en los principales estados de los Estados Unidos, en las principales ciudades de Europa, y se demostró como un instrumento eficaz para morigerar el retiro de inmuebles del mercado de alquiler, para bajar la cantidad de viviendas ociosas y para volver a incorporarlas al mercado. Eso es un instrumento. Hay muchísimos más, pero el desafío es que esto forme parte de la discusión política, ¿no? También eso explica por qué participar de estas elecciones. Es una realidad que se instaló en la agenda pública, que está en la calle, que la padecen más del 30% de los habitantes de Rosario, pero sin embargo no está en la agenda política, no están las prioridades del municipio, no están las prioridades del Consejo Municipal. Bueno, ahí está el desafío nuestro, instalar este tema como una prioridad que atraviesa muchísimos rosarinos, que hoy está ausente y que entendemos que es un tema urgente a debatir y a encontrarle una solución. Criticaste el hecho de que la vivienda esté dolarizada. ¿Crees que es posible que su valor se especifique? Por supuesto, ¿no? Esto es una medida que se tomó en la última dictadura militar, o sea, lleva más de 4 décadas, y que después ningún gobierno desde la recuperación de la democracia la revirtió. Creo que es el desafío fundamental, ¿no? Esta discusión se instaló en los últimos años. Cómo empezar a dejar de ser una economía bimonetaria y cómo volver a fortalecer nuestra moneda nacional. Bueno, creo que respecto a la vivienda es un paso imprescindible y estructural, ¿no? No puede seguir la vivienda dolarizada porque eso hace de la vivienda un negocio y no un derecho.
Y para nosotros, como lo dice la Constitución, la vivienda es un derecho y un paso necesario en materia de política pública y económica es especificar la vivienda. Ningún país de la región tiene su vivienda dolarizada, y esto explica los movimientos especulativos, a su vez en un sector donde mayoritariamente la construcción se da en pesos, ¿no? La mano de obra se paga en pesos, la mayoría de los insumos son en pesos, el que tiene una vivienda paga sus impuestos en pesos, entonces digamos, no es lógico que la vivienda esté dolarizada. Bueno, creo que esas son las discusiones que nosotros vemos ausente en la clase política. Y me parece que son los grandes temas a discutir porque tienen que ver con los problemas concretos que le pasan a nuestra sociedad. Mencionaste que se puede hacer mucho desde el municipio para resolver el tema de la vivienda. ¿Viste que hay una oficina municipal de asistencia al inquilino o que brindan asesoramiento? ¿Pensás que a esa oficina le falta herramientas? ¿Qué le falta para poder realmente intervenir? Porque hasta el momento, evidentemente, no sé si ha hecho mucho o cómo lo ves vos. Sin dudas, otro de los proyectos que presentamos en su momento fue la creación de un área de defensa de los inquilinos en el marco del municipio. Poco tiempo después se creó esta oficina de atención de alquileres, pero la realidad es que la gestión de Hapkin la vació y prácticamente la cerró. Tenía una sede propia en calle Paraguay que no existe más, y ahora atiende en el Distrito Centro, pero la realidad es que muy pocos inquilinos se enteran de que existe, ¿no? Y a su vez nosotros creemos que un área de defensa de los inquilinos tiene que no solo asesorar, sino también acompañar legalmente a los inquilinos de manera gratuita, ¿no? Porque no alcanza con el mero asesoramiento. Para ponerle freno al incumplimiento de la ley por parte del mercado, a los abusos, a los atropellos, es necesaria una presencia activa del Estado. Pero no nos sorprende, porque el intendente Hapkin demostró que la realidad de los inquilinos le interesa poco y nada. De hecho, lo dijimos en su momento, cuando dio el discurso de inauguración de las sesiones ordinarias del Consejo Municipal, no nombró la palabra inquilinos, no nombró esta realidad que atraviesa a más del 30% de la población, y claramente es un intendente que gobierna para el mercado inmobiliario. Pero estamos elaborando una serie de propuestas, en particular para los inquilinos de la ciudad, que haremos pública y que sin duda van a ser las primeras que ingresemos y las primeras que instalemos en el debate al interior del Consejo Municipal. Muchas gracias.